Bueno, hermano, buenos días. Le doy gracias al Señor por permitirme un día más poder compartir la palabra y exponerla para todos vosotros. Y decir que, como siempre digo, que si hay alguna cosa cuando predico o alguna cosa cuando expongo la palabra del Señor que no entendáis, por favor, no quedarse con dudas y cuando termine el culto, si hay algo que no entendáis, que me preguntéis, que se sintáis con la completa libertad de decírmelo y, hermano, esto que has dicho, o esto no lo he entendido muy bien, o esto sí lo he entendido, que me lo digáis. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a seguir meditando en su palabra. Estamos en la carta a los romanos. Dijimos que lo principal de esta carta es el Evangelio de Dios manifestado en Jesucristo y decir que el Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vimos en mi última predicación, que la titulé Libres de la ley y unidos a Cristo, libres de la ley y unidos a Cristo, estuvimos viendo la analogía del matrimonio, el ejemplo que nos puso Pablo, y también cómo él comparte su experiencia con el pecado, en el pecado que mora en mí. Lo estuvimos viendo. Hoy vamos a continuar meditando y lo vamos a hacer en el capítulo 8. El capítulo 8 yo creo que es un diamante dentro de la carta a los romanos. Dice que Lutero leía la carta a los romanos todos los días. Todos los días Lutero leía la carta a los romanos. Y este capítulo 8 es un capítulo muy importante porque nos habla de la persona del Espíritu Santo. 19 veces se nombra la persona del Espíritu Santo en este capítulo 8 de la carta a los romanos. Y Pablo nos va a dar y nos va a explicar en este capítulo 8 el secreto para poder vivir una vida victoriosa en el Señor. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? Hoy lo vamos a hacer en el párrafo, en los versículos del 1 al 27, pero no vamos a ver todo lo que contiene esos versículos. Quizá cortaré un poquito la predicación y lo trataremos en otra predicación en otro momento determinado. Pero hoy sí vamos a meditar en algunos versículos de este capítulo 8 del 1 al 27. En el capítulo anterior nos enseñaba el apóstol Pablo que habíamos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y nos puso el ejemplo del matrimonio, de la ley del matrimonio. Cuando una de las personas moría, el otro miembro quedaba libre. Y dice que nosotros hemos quedado libres por medio de la muerte de Cristo, de la ley, para unirnos al que resucitó. ¿Quién es el que resucitó? El que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos libres de la ley, estamos unidos a Cristo, como una persona ya en un matrimonio para vivir para la gloria del Señor. Y nos decía Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos,
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y lo vimos en Romanos 7, del 4 al 6. Así que, liberados de la ley, unidos ahora a Cristo, podemos vivir en un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Y ese régimen del Espíritu es el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, el nuevo pacto. Así que ahora, libres de la ley, unidos a Jesucristo, para vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu y llevar mucho fruto para Dios. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Ya no estamos viviendo en las pasiones pecaminosas de la carne. Y hermano, todos los que estamos aquí, que somos creyentes, todos sabemos cómo ha habido un tiempo en nuestra vida en que estábamos viviendo en esas pasiones de la carne. Cada uno analiza su vida antes de conocer al Señor y sabe verdaderamente cómo estaba andando, qué estaba haciendo, qué estaba pensando, cómo vivía, cómo se levantaba por las mañanas, en qué pensaba, qué era lo que quería hacer en el día. En la carne se vive bajo las pasiones pecaminosas de la carne. Y esto hacíamos antes de convertirnos. Pero ahora estamos en Cristo. Ahora, por medio del Espíritu Santo, estamos unidos a Él para vivir una vida en fe, en amor y para servir al Señor con los dones que Él ha derramado sobre sus hijos y para glorificarle con una nueva vida. Ahora no estamos en Adán, sino que estamos en Jesucristo, el segundo Adán. También le preguntaron, seguramente, y Pablo hace esa pregunta previendo que le iban a decir los judíos. Entonces, Pablo, si hemos muerto a la ley es mala. Y Pablo, lo vimos en el culto pasado, y Pablo dijo, en ninguna manera. La ley no es pecado, la ley es buena. La ley, dijo Pablo, es santa, es justa, es espiritual, y por medio de ella podemos conocer el pecado. La ley nos dice lo que Dios quiere que hagamos para con Él y también para con nuestro prójimo. No mientas, no codicies, no adulteres, no mates. Todo eso nos dice la ley. ¿Y qué hacía la ley? Despertar en nosotros el pecado que había en nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver la necesidad que tenemos de Cristo. Pablo dijo que la ley es buena porque me hace ver mi necesidad del Mesías, al mostrarme mi incapacidad para poder cumplirla. Lo voy a repetir. La ley es buena porque me hace ver mi necesidad del Mesías, de Cristo, al mostrarme mi incapacidad para poder cumplirla. La ley exigía que el hombre la cumpliera perfectamente, en toda su vida y sin cometer un solo fallo. Pero como pecadores que somos, cometemos fallos y cuando cometemos pecado, entonces morimos, como dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Pablo nos comparte su experiencia, nos compartió su experiencia por medio de lo que vimos en el capítulo 7. Y dice que cuando Pablo se convierte había creado el Señor un nuevo hombre. Él lo llama el hombre interior. El hombre interior. El hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Y había ya en su naturaleza dos leyes. La ley del pecado y la ley de ese nuevo hombre interior, la ley en Cristo, la ley del Espíritu, que se oponían unas a otras. Y había una lucha. Y hermanos, ¿os acordáis lo que
os dije, en ese sentido, esas dos naturalezas estaban en continuo choque. Pablo decía, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros sirvo a la ley del pecado. Es decir, esas leyes estaban ahí, estaban en lucha, y él exclamó en ese momento, ¿quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y ahí viene la solución. La solución es, gracias doy a Dios, y ahí podemos poner entre paréntesis el Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo entendió en un momento determinado, cuando ya estaba convertido, cuando Dios le dio esa nueva naturaleza, ese hombre interior, que la solución al problema del pecado es Jesucristo. La solución para la santidad es Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos vencer esa ley del pecado que está en nosotros, por medio de Jesucristo, mientras estemos todavía en esta vida terrenal. Decir que el viejo hombre que está en nosotros, que se manifiesta a través del pecado, ese viejo hombre por la carne estará hasta que nos vayamos con el Señor. Pero Dios nos ha dado y ha creado un nuevo hombre interior, que es Cristo en nosotros, y por medio del Espíritu podemos vencer a la ley del pecado. Esto es muy importante, hermano. Podemos vencer al pecado y hacerlo morir por medio del Espíritu de vida que está en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, ahora pues, capítulo 8 ya, después de todo, ahora pues podemos decirlo como después de todo lo que he dicho, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de ser pecadores, a pesar de todos los pecados que hemos cometido, el apóstol nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ira de Dios ya no está bajo el creyente. El juicio de Dios ya no cae sobre las personas que están en Cristo Jesús. Y hermano, esta expresión es muy importante que la podamos entender. Estar en Cristo Jesús. Se refiere a una posición que el creyente tiene cuando acepta a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y mira lo que dice, no dice ninguna condenación hay para los religiosos. No dice ninguna condenación hay para los que van a la congregación. No dice ninguna condenación hay para los que se han bautizado. No dice ninguna condenación hay para los que siguen las tradiciones de los padres. No dice ninguna condenación hay para los testigos de Jehová, para los mormones, para los evangélicos, para los católicos, para los musulmanes, para los ortodoxos, para los budistas. No. Dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay un solo Salvador. Hay una sola persona que puede cancelar esa condenación que está sobre nosotros cuando cometemos pecado. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo donde podamos ser salvos. El único nombre es Jesucristo. Amigo que me escucha, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Quiero decirte quiénes son los que están en Cristo. Porque es muy importante que entienda quiénes son los que están en Cristo. Están en Cristo los que han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Están en Cristo aquellos que han reconocido
su condición pecadora y su condenación y han aceptado que son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo primero, el Evangelio siempre comienza diciéndonos cuál es nuestra condición. ¿Para qué? Para que podamos, una vez que reconocemos nuestra condición de perdidos y condenados, poder confiar en Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Así que, lo primero, reconocer nuestro estado pecaminoso y de condenación. Lo segundo, aceptar el mensaje del Evangelio, aceptar por la fe, solamente por la fe, la justicia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Eso es lo segundo. El justo por la fe vivirá. Y hermanos, ¿quiénes son los que van a recibir esa fe y van a poner esa fe en el Señor? Esos son los que son llamados conforme al propósito de Dios. Dios tiene un propósito y era reconciliar al hombre que había caído con Él de nuevo. Así que los llamados por Dios conforme a su propósito son los que están y los que estarán en Cristo Jesús. Son aquellos que han sido conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y hermano, la palabra conocer, que aquí está diciendo, implica más de un mero conocer lo que va a pasar en el futuro. Me explico. El Señor en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, os pongo un ejemplo. Dirían, yo sé que Manolo Tocino en el año 1990 y tanto va a aceptar el Evangelio y como va a aceptar el Evangelio, lo predeterminamos, lo predestinamos para que sea hijo de Dios. Hermanos, no es eso. Creo personalmente, de acuerdo a lo que enseña las Escrituras, que no es eso. Es al contrario. Yo conozco a Manolo y desde antes de la eternidad, en la eternidad, lo he amado. Lo he amado, como dice la palabra, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y como te he amado desde la eternidad, te escojo para salvación por medio de la fe, para cuando llegue ese momento en que reciba la fe. Así que son conocidos, implica escoger y amar. Nos ha amado. ¿Para qué nos ha amado? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo lo ha hecho? Según el puro afecto de su voluntad. Lo ha hecho en su soberanía, porque Dios es soberano. Viendo que nadie responde al Evangelio, que todos están destituidos, que no hay quien busca a Dios, como dice, no había ni siquiera uno, Él decide amar en la eternidad, predestinar y escoger para que la persona pueda ser salva y pueda conocer al Señor. Y hermano, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace todo eso? Lo hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el nuevo pacto tiene un ministerio importantísimo. Es el encargado de buscar a todos esos que ya ha escogido, que ha predestinado, para convencerlo de pecado y que puedan recibir el don de la fe. Qué maravilloso el Espíritu Santo. El día en que se acercó a cada uno de nosotros a través de la predicación del Evangelio por medio de un hermano, de una persona que nos lo compartió, y el Espíritu Santo nos convence de pecado y hace posible que podamos recibir el don de la salvación, que podamos recibir fe, que podamos ver la gloria de Cristo, que podamos ver lo maravilloso de su persona y algo, hermano, muy importante. Importantísimo.
el Espíritu Santo nos regeneró, cambió nuestro corazón y nos dio un corazón nuevo. Quiero leer, hermanos, estos dos pasajes importantísimos. El primero lo encontramos en Jeremías 31 y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero mira lo que dice también en Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Así que, hermanos, en el nuevo pacto, que es el pacto que estamos recordando a través de la mesa del Señor, en ese nuevo pacto que instituyó el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que ha cambiado el corazón nuestro para darnos un corazón nuevo y para darnos su Espíritu que vive en nosotros para que podamos amar al Señor y obedecerle y glorificarle. Los que están en Cristo son los que han recibido ese nuevo corazón. Los que están en Cristo es los que tienen morando al Espíritu Santo en su vida. Los que están en Cristo son los que han creído en Jesús y le han recibido como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Para ellos, para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Me acuerdo de una persona que vino un día al culto muy contenta porque había entendido este versículo. El que está en Cristo, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y él se gozaba en ese sentido, ¿no? De que no había ya ninguna condenación para él. La pregunta es, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Quiera el Señor que todos los que aquí estamos en esta mañana puedan decir, estoy en Cristo. Estoy en Cristo y amo al Señor con todo mi corazón, porque sé lo que Él ha hecho por nosotros. Lo hemos recordado en la mesa, lo hemos recordado con la canción. Así que sigue el apóstol diciendo, ¿cuáles son los efectos de la morada del Espíritu en nosotros? ¿Cuáles son los efectos? Y aquí viene lo del título de la predicación de esta mañana. Liberado de la esclavitud del pecado para vivir en el Espíritu, para la gloria de Dios. Lo primero que nos ha dado el Señor, en este sentido que leemos aquí, es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libertad. ¿Pero libertad de qué? Del pecado. Lo más importante, nos ha dado libertad del pecado. ¿Os acordáis lo que nos decía Pablo? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y hermano, podíamos explicarlo con una ilustración. En uno de los cursos bíblicos que hice, venía esta ilustración que os voy a decir. La ley del pecado que está en nuestra carne, y está todavía ahí, es como si fuera una piedra
que tiramos para arriba una piedra, ¿y qué es lo que pasa a la piedra? Automáticamente cae al suelo por la fuerza de la gravedad, los 9,8 kilos de la fuerza de la gravedad, cae al suelo. Así sería la ley del pecado. Nuestra naturaleza caída y rebelde, por medio de la ley, revela el pecado que está en nosotros. Pero hay otra ley que está en oposición a esa que nos libera de la ley del pecado. Y lo podemos comparar con otra ilustración. Yo lo voy a poner el ejemplo, que a mí me gustan los palomos, con el ejemplo de una paloma mensajera. Si yo cojo una paloma mensajera y la echo al aire, ¿qué es lo que hace la paloma? Volar. Yo he tenido palomas que han venido desde Francia hasta San Fernando, 1000 y pico de kilómetros, volando para volver a su casa. Así que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, imaginaros que es como esa paloma que tiro al aire y viene y vuelve a su casa. Además me gusta la ilustración porque vuelve a su casa. Así que la ley del espíritu de vida me hace que me una y que pueda mirar al origen, a mi casa ahora, a la casa de Dios, a donde para lo que Dios nos había creado, para su gloria y para su honra. Y mira lo que dice aquí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, y aquí me quiero parar, condenó al pecado, meter ahí entre paréntesis, condenó al pecado nuestro, el que cada uno tenemos, los que habíamos cometido, condenó el pecado nuestro en la carne, y ahí pone otro paréntesis y pone en la carne suya. Así que Cristo en la cruz del Calvario condenó el pecado mío, el pecado de cada uno de los que se van a salvar, lo condenó en su carne, muriendo en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser liberados a Él, que no tenía pecado, llevar en sí, en su carne, el pecado nuestro. Y hermano, lo condenó. Esto es importante, condenó al pecado. Muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir ahora conforme a la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, porque Cristo vino, como dice la palabra, dicho aquí, en semejanza de carne de pecado, porque Él no pecó, Él no hubo pecado, pero se ofreció como sacrificio para llevar el castigo de nuestros pecados sobre su carne, para que ahora la justicia de Dios pudiera ser cumplida en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que ahora tenemos la justicia perfecta de Dios. Dios nos ve como si estuviera viendo a su Hijo, perfecto y sin pecado. Pero Dios también, por medio del Espíritu, nos ha dado ahora el poder para poder obedecer sus mandamientos y la ley por medio precisamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a partir de que nos convertimos y nos da ese nuevo corazón para que podamos amar al Señor, para que podamos cumplir su palabra y para que podamos cada día siendo transformados por Él y conformándonos a la imagen de su Hijo. Cada día, hermano, el Espíritu Santo, cada día nos va transformando a la imagen de Cristo. Cada día cuando vamos a la palabra de Dios y el Espíritu nos ilumina para poder entenderla y nos da el poder para poder vivirla, nos va formando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, esto es una cosa diaria hasta que nos vayamos con el Señor. Cada día tenemos que ir siendo renovados y transformados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, precisamente para ser formados a la imagen de Cristo.
¿Qué nos dice también la palabra del Señor? Nos dice también, en este sentido, que por medio del Espíritu Santo, podemos hacer morir las obras de la carne. Hemos sido liberados del poder del pecado por medio del Espíritu, pero ahora, cuando ese viejo hombre que está en nosotros todavía intente salir a flote cada día, por medio del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Y aquí hay otra cosa importante que podemos aprender. En nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas, no podemos vivir la vida cristiana. Para poder vivir una vida cristiana en victoria que le agrade al Señor, la tenemos que vivir bajo la dependencia y bajo la guía del Espíritu Santo. Cada vez que viene la tentación de dentro o de fuera, tenemos que resistirla con la palabra de Dios por medio de la fe y con la confianza que el Espíritu que mora en nosotros es el que nos va a ayudar para poder vencer esa tentación. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. También el Señor nos da, por medio del Espíritu, nuevos deseos. Hay un versículo en Proverbios que dice, Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí también hago una pregunta. ¿De qué está llena nuestra mente? ¿Está llena de las cosas de este mundo? ¿Está llena de nuestros propios pensamientos con las cosas mundanas del mundo? ¿O está lleno de los pensamientos de arriba y de la palabra del Señor? Cuando el Señor nos cambia el corazón, pone nuevos deseos y nuevos pensamientos en nuestra mente. Yo me llevé mucho tiempo de mi vida, 33 años, que no estaba, el Señor no era el centro de mis pensamientos ni de mi vida. Pero desde el momento que el Señor cambió mi corazón, mis pensamientos cambiaron, mi vida cambió. El Señor está en mis pensamientos como todo el día. Como decía Juan, me levanto y lo primero que hago es darle gracias al Señor, ¿verdad, Juan? Por un nuevo día. Darle gracias, ponerlo en sus manos y ya está el Señor ahí. Y nos acostamos y gracias, Señor, por este día. Gracias porque me has guardado. Gracias porque he podido ir a tu palabra. Gracias porque he podido disfrutar de mi familia. El Señor está en nuestro corazón todo el día. Así que el Señor pone, por medio de su Espíritu, pone nuevos pensamientos y nuevos deseos en nuestros corazones. ¿Y qué hay? También nuevos resultados. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hermano, el ocuparse del Espíritu, de las cosas de Dios, es vida y es paz. Y es vida eterna. Porque es vida que conoce a Dios. Porque es vida que tiene comunión con el Señor. Porque es vida que nos ayuda a amar al Señor. Porque es vida que lo glorificamos con nuestra vida. Y le servimos con los dones que el Señor por su Espíritu nos ha dado. Así que tenemos vida y paz. Se acabó, hermanos, la rebelión contra el Señor. Ahora estamos en una relación diferente. Ahora estamos en la relación de hijos de Dios. Porque el Espíritu dice que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora podemos acercarnos a Dios como nuestro papá,
como nuestro Padre. Una nueva relación gracias a los planes de Dios, gracias a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario y gracias a lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Porque como dice la palabra, tanto el querer y el hacer es por su buena voluntad. Así que, hermanos, ahora tenemos vida y paz. Y voy a dejar el resto de los versículos para el siguiente culto. Y voy a concluir con lo que hemos visto hasta aquí. Lo primero que hemos visto, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La ayuda que el Señor nos da. Y concluimos, somos liberados de la esclavitud del pecado gracias a la persona de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es muy importante para el creyente bajo el régimen nuevo del nuevo pacto, porque el Señor vive, somos su templo y permanece para siempre. Y el Espíritu Santo, hermano, es la garantía de nuestra redención. Dios nos ha sellado con el Espíritu hasta el día de la redención que estemos con Él. Hemos aprendido que la vida cristiana no la podemos vivir bajo nuestra fuerza. El pecado no puede ser vencido bajo nuestra fuerza. Tiene que ser vencido cuando nos rendimos al Espíritu y vivimos para Él en santificación cada día. Y hemos visto que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Quiera el Señor que todos los que estemos aquí podamos decir, estoy en Cristo. Estoy en Cristo porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dijo el apóstol Pablo. Hacer suya la cruz, la crucifixión. Él condenó al pecado en su carne para que ahora pueda vivir por el Espíritu, para andar por fe y amor, para servir al Señor. Si te vas con esa verdad en tu corazón en esta mañana, estoy seguro que el Señor te va a ayudar para que puedas vivir la vida cristiana en victoria, como Él quiera que la viva. Y si no lo puedes decir todavía, como dice la palabra del Señor, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con el Señor. Que puedas aceptar al Señor en tu corazón, que puedas darte cuenta de que no eres perfecto ni perfecta, sino que eres pecador y necesitas al Señor Jesucristo en tu vida para que puedas tener la vida eterna y estar reconciliado con Él. Quiera que el Señor, que por su Santo Espíritu te pueda convencer de pecado, puedas recibir el don del arrepentimiento y puedas ser hecha o hecho un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos darte, Señor, muchas gracias por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por su vida perfecta y sin pecado. Y gracias por, Señor, porque te ofreciste en la cruz del Calvario como una ofrenda por el pecado, para que ahora nosotros podamos recibir tu justicia y podamos vivir para tu gloria y para tu honra por medio del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día de nuestra vida andemos en santidad y seamos ese sacrificio vivo y agradable y perfecto que tú quieres que seamos para ti, Señor. Y también, Señor, ayúdanos para que podamos compartir ese evangelio que la persona que lo recibe y cree en él obtiene la vida eterna y la reconciliación contigo. Te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por poder haberte adorado en espíritu y en verdad, Señor.
Y Señor, encomendamos la semana en tus manos, para que tú nos ayudes, para que tú nos bendigas y para que tú nos sigas formando, Señor, como tú quieres, a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén.